La tercera edad en la perseverancia. Era una tarde soleada en el Hospital Geriátrico La Perseverancia, el cual tenía grandes pinos y frondosos árboles, jardines llenos de hermosas flores y una fuente con peces en su interior. Aquel hermoso paisaje daba la bienvenida a todos aquellos que por vicisitudes de la vida llegaban allí. Adultos mayores que tal vez sin pensarlo, sus familias los dejaban en este lugar. Otros que se internaban bajo la voluntad propia, tal vez porque las opciones que tenían afuera ya no eran muchas. Muchos de ellos solo querían compartir parte de su vida con otras personas que se encontraban tal vez en esta misma etapa de vida. En aquel lugar se encontraban tres viejos amigos, el señor José Rodríguez, Juanito Chávez y la querida y simpática Martica. Por casualidades de la vida, Martica y Juanito Chávez habían compartido sus mejores años hacía mucho tiempo atrás. La vida nuevamente les había vuelto a unir. El señor Juanito tenía un aspecto no muy favorable físicamente, tal vez porque su enfermedad ya estaba agotando sus fuerzas, mientras que la simpática Martica, como la llamaban todos sus amigos, se sentía mejor que nunca. En su juventud fue siempre una mujer con gran energía e ímpetu. Sin embargo, no dejaba de preocuparle cómo su amigo de casi toda la vida se iba apagando frente a sus ojos. Por su parte, el señor José Rodríguez, quien en su rostro denotaba cansancio, era un poco más reservado. Siempre se preguntaba qué sería morir, si tal vez dolería sentir ese estruendo en sus huesos cuando su alma se desprendiera de su cuerpo. No dejaba de pensar que este momento llegaría tan de repente como lo hizo con su madre, quien falleció a sus 62 años, y a quien no podía olvidar, pues tenía presente a cada instante en sus memorias. Ese deceso fatal cuando con un solo suspiro profundo su madre exhaló y no volvió a abrir sus ojos jamás. Eso le hacía pensar la triste realidad a la que se iba a enfrentar su amigo Juanito, porque meses atrás se había reunido en la casa de José para almorzar. En medio de este almuerzo le preguntan a Juanito cómo se ha sentido. Juanito responde, pues te puedo decir que hace unos días visité a mi médico. Le pedí que me realizara un chequeo, porque me sentía bajo de energías y me sentía muy mal. José pregunta, ¿qué te dijo? Juanito le responde, con una mirada opaca y su voz entrecortada, pues me dijo que los exámenes habían arrojado un diagnóstico no muy favorable, que mi hígado estaba en pésimas condiciones, mi riñón no servía muy bien y mis ventrículos del corazón tampoco lo hacían. José se muestra bastante pensativo y triste, y a la vez asombrado, por lo que le manifiesta a su querido amigo Juanito. Después de un tiempo llega la señora Martica. Se entera que su gran amigo Juanito se encontraba muy delicado de salud. Ella queda muy triste, ya que desde muy jóvenes se conocían y hubo una gran y profunda amistad. Por el destino de la vida y las cosas que sucedieron se separaron, pero nuevamente el hospital geriátrico los volvió a encontrar, ambos viudos y marcados con sus experiencias propias de vida y tal vez con sus enfermedades. Era así como la vida los volvía a unir. Martica, al recordar desde toda su juventud lo que vivió con su amigo, genera un duelo anticipado. A raíz de su enfermedad, Juanito empieza a sentir unos dolores muy intensos. 3 semanas después, Juanito tiene una recaída bastante fuerte, que deciden desde el hospital geriátrico llamar a su hija, a su única hija Samantha, y comentarle que su padre estaba muy grave y enfermo. Juanito comenta a sus amigos y a su hija que no desea continuar con su sufrimiento y quiere ponerle fin a su vida por medio del procedimiento de la eutanasia. Una tarde soleada estaban en la habitación de Juanito, José y la querida Martica. De pronto Juanito les comenta que él tenía una muy buena relación con su hija Samantha, pero en algún momento de su adolescencia aquella joven había intentado suicidarse. Juanito se sentía culpable, pero a la vez sentía que su enfermedad era la oportunidad para dialogar con ella y solucionar las cosas que tal vez en el pasado quedaron inconclusas. Sus amigos le aconsejaban que hablara con ella, que lograra despedirse, que estuviera bien para sus últimos días de vida. Juanito decide establecer una conversación y recordar aquellos momentos maravillosos que vivieron juntos. La tristeza los invade, y los invade al recordar cuando eran jóvenes y podían salir a pasear y a disfrutar en los parques y en aquellos campos.
También cuando uno de los dos se sentía solo, llamaba al otro y así podían contar sus historias y sentir esa familiaridad. Finalmente se perdonaron y con lágrimas en sus ojos decidieron apoyarse mientras llegaban en sus últimos momentos de asistencia. Martica fue a visitar a su amigo Juanito y él le contó que ahora estaba listo y con toda la tranquilidad para morir, pues ya había solucionado sus asuntos con su hija. Sabiendo que su hija estaría allí antes de partir, al cabo de los días en aquel cuarto del hospital geriátrico se encontraban sus queridos amigos, José, Martica y su hija Samantha, que con gran dolor le acompañaban hasta el último momento donde le practicaron a Juanito la eutanasia. Martica y José siguen en aquel y tranquilo hospital geriátrico acompañados de otros amigos que han hecho con el pasar del tiempo. Ahora participan en talleres lúdicos y comparten con otros abuelos aquellas situaciones y vivencias. Martica decide compartir juntos a sus otros compañeros aquellas situaciones y ahora cuenta estas historias para que los demás puedan reconfortarse. La vida nos deja grandes enseñanzas, entre ellas debemos valorar cada momento que nos brinda y asimismo compartir con nuestros seres queridos. La tercera edad en la perseverancia. Era una tarde soleada en el Hospital Geriátrico La Perseverancia, el cual tenía grandes pinos y frondosos árboles, jardines llenos de hermosas flores y una fuente con peces en su interior. Aquel hermoso paisaje daba la bienvenida a todos aquellos que por vicisitudes de la vida llegaban allí. Adultos mayores que tal vez sin pensarlo, sus familias los dejaban en este lugar. Otros que se internaban bajo la voluntad propia, tal vez porque las opciones que tenían afuera ya no eran muchas. Muchos de ellos solo querían compartir parte de su vida con otras personas que se encontraban tal vez en esta misma etapa de vida. En aquel lugar se encontraban tres viejos amigos, el señor José Rodríguez, Juanito Chávez y la querida y simpática Martica. Por casualidades de la vida, Martica y Juanito Chávez habían compartido sus mejores años hacía mucho tiempo atrás. La vida nuevamente les había vuelto a unir. El señor Juanito tenía un aspecto no muy favorable físicamente, tal vez porque su enfermedad ya estaba agotando sus fuerzas, mientras que la simpática Martica, como la llamaban todos sus amigos, se sentía mejor que nunca. En su juventud fue siempre una mujer con gran energía e ímpetu. Sin embargo, no dejaba de preocuparle cómo su amigo de casi toda la vida se iba apagando frente a sus ojos. Por su parte, el señor José Rodríguez, quien en su rostro denotaba cansancio, era un poco más reservado. Siempre se preguntaba qué sería morir, si tal vez dolería sentir ese estruendo en sus huesos cuando su alma se desprendiera de su cuerpo. No dejaba de pensar que este momento llegaría tan de repente como lo hizo con su madre, quien falleció a sus 62 años, y a quien no podía olvidar, pues tenía presente a cada instante en sus memorias. Ese deceso fatal cuando con un solo suspiro profundo su madre exhaló y no volvió a abrir sus ojos jamás. Eso le hacía pensar la triste realidad a la que se iba a enfrentar su amigo Juanito, porque meses atrás se había reunido en la casa de José para almorzar. En medio de este almuerzo le preguntan a Juanito cómo se ha sentido. Juanito responde, pues te puedo decir que hace unos días visité a mi médico. Le pedí que me realizara un chequeo, porque me sentía bajo de energías y me sentía muy mal. José pregunta, ¿qué te dijo? Juanito le responde, con una mirada opaca y su voz entrecortada, pues me dijo que los exámenes habían arrojado un diagnóstico no muy favorable, que mi hígado estaba en pésimas condiciones, mi riñón no servía muy bien y mis ventrículos del corazón tampoco lo hacían. José se muestra bastante pensativo y triste, y a la vez asombrado, por lo que le manifiesta a su querido amigo Juanito. Después de un tiempo llega la señora Martica. Se entera que su gran amigo Juanito se encontraba muy delicado de salud. Ella queda muy triste, ya que desde muy jóvenes se conocían y hubo una gran y profunda amistad. Por el destino de la vida y las cosas que sucedieron se separaron, pero nuevamente el hospital geriátrico los volvió a encontrar, ambos viudos y marcados con sus experiencias propias de vida y tal vez con sus enfermedades. Era así como la vida los volvía a unir. Martica, al recordar desde toda su juventud lo que vivió con su amigo, genera un duelo anticipado. A raíz de su enfermedad, Juanito empieza a sentir unos dolores muy intensos.
3 semanas después, Juanito tiene una recaída bastante fuerte, que deciden desde el hospital geriátrico llamar a su hija, a su única hija Samantha, y comentarle que su padre estaba muy grave y enfermo. Juanito comenta a sus amigos y a su hija que no desea continuar con su sufrimiento y quiere ponerle fin a su vida por medio del procedimiento de la eutanasia. Una tarde soleada estaban en la habitación de Juanito, José y la querida Martica. De pronto Juanito les comenta que él tenía una muy buena relación con su hija Samantha, pero en algún momento de su adolescencia aquella joven había intentado suicidarse. Juanito se sentía culpable, pero a la vez sentía que su enfermedad era la oportunidad para dialogar con ella y solucionar las cosas que tal vez en el pasado quedaron inconclusas. Sus amigos le aconsejaban que hablara con ella, que lograra despedirse, que estuviera bien para sus últimos días de vida. Juanito decide establecer una conversación y recordar aquellos momentos maravillosos que vivieron juntos. La tristeza los invade al recordar cuando eran jóvenes y podían salir a pasear y a disfrutar en los parques y en aquellos campos. También cuando uno de los dos se sentía solo, llamaba al otro y así podían contar sus historias y sentir esa familiaridad. Finalmente se perdonaron y con lágrimas en sus ojos decidieron apoyarse mientras llegaban en sus últimos momentos de asistencia. Martica fue a visitar a su amigo Juanito y él le contó que ahora estaba listo y con toda la tranquilidad para morir, pues ya había solucionado sus asuntos con su hija. Sabiendo que su hija estaría allí antes de partir, al cabo de los días en aquel cuarto del hospital geriátrico se encontraban sus queridos amigos, José, Martica y su hija Samantha, que con gran dolor le acompañaban hasta el último momento donde le practicaron a Juanito la eutanasia. Martica y José siguen en aquel y tranquilo hospital geriátrico acompañados de otros amigos que han hecho con el pasar del tiempo. Ahora participan en talleres lúdicos y comparten con otros abuelos aquellas situaciones y vivencias. Martica decide compartir juntos a sus otros compañeros aquellas situaciones y ahora cuenta estas historias para que los demás puedan reconfortarse. La vida nos deja grandes enseñanzas, entre ellas debemos valorar cada momento que nos brinda y asimismo compartir con nuestros seres queridos.